Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a derivar a través del cociente de dos funciones. Para ello necesitamos las reglas de derivación. En este caso, la primera dice que la derivada del cociente de dos funciones es igual a la función del denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, y todo esto entre el denominador al cuadrado. Otra de las reglas que necesitamos es la siguiente: que la derivada de la variable elevada a una potencia es igual a la potencia por el exponente menos 1. A partir de ello, entonces identifico quién es la función u y la función v. Esta es la función u y esta es la función v. Entonces escribo u es igual al cuadrado, x cuadrada menos 1, la derivada de u. Entonces es bajar el exponente, poner la variable y al exponente quitarle 1. 2 menos 1, 1. La derivada de una constante sabemos que vale 0. Luego ponemos la función b. b es x más 1. La derivada de x más 1, derivamos x, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 pues es una constante, entonces me da 0. Una vez que ya tengo las funciones u, derivada de u, b y derivada de b, entonces aplico o sigo esta expresión, que bueno, yo vulgarmente digo es una receta, entonces sigo esta receta. Dice, coloca la función b, que es x más 1, por la derivada de u, que en este caso es 2x. Luego coloca el signo menos, luego la función u, que es x cuadrada menos 1, multiplicada por b primita, que en este caso es 1. Y todo esto dividido entre la función b, pero elevado al cuadrado, que sería x más 1 al cuadrado. Hacemos las multiplicaciones. Aquí tendría yo 2x por x, 2x al cuadrado. Más por más, 2x. Luego, menos por más, menos x cuadrada, y menos por menos, más 1. Todo eso dividido entre x más 1 al cuadrado. En el numerador, al restar 2x cuadrada, el término semejante, que en este caso es x cuadrada con x cuadrada, entonces son 2x cuadrada menos x cuadrada, me queda solo x cuadrada. Luego siguen aquellos términos que tengan potencia 1, en este caso solamente es 2x más 1. Todo eso dividido entre x más 1 al cuadrado. Observen que el término que tengo en el numerador es un trinomio cuadrado perfecto, que se puede escribir como un binomio al cuadrado. Es decir, saco raíz de este término, el signo del término lineal y la raíz de la constante. ¿Por qué? Pues porque el cuadrado del primero se encuentra aquí, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, que es 2x, más el segundo al cuadrado. Todo eso entre x más 1 al cuadrado, que me da 1. Muy bien, vamos a hacer la siguiente derivada. Vamos a ocupar la regla para el cociente de dos funciones, la cual nos dice que si el numerador es la función u y el denominador es la función v, entonces la derivada es b por la derivada de u menos u por la derivada de b, todo eso entre b al cuadrado. Otra de las reglas de la derivación que vamos a utilizar es la de la potencia, que dice que una variable elevada a la función n, a la potencia n es n
la variable n-1. Para ello, entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar la función u y la función v. Entonces puedo escribir que la función u es 2x cuadrada menos 1. Entonces su derivada simplemente es 4x, porque ocupo esta regla que dice que el exponente baja, 2 por 2 son 4, y a la variable x simplemente se le resta 2 menos 1, 1. La derivada de una constante vale 0. Luego voy con la función b, que está escrita como 3x más 5. Al derivar, entonces me quedaría simplemente un 3, porque la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. Una vez que tengo eso, entonces lo que tengo que hacer es colocar el producto de estas dos. Según la regla dice coloca el valor de b, que son 3x más 5, por la derivada de u, que son 4x. Luego dice menos v, que serían estos dos. X cuadrada menos 1 por b primita, que sería un 3. Todo eso entre el valor de b, que es 3x más 5, pero elevado al cuadrado. Una vez que ya hemos derivado, lo que resta es hacer la multiplicación. Entonces tengo que la derivada de y con respecto de x se escribe como 4 por 3, 12x cuadrada, más 20x, menos 6x cuadrada, menos por menos es más, 3. Todo eso entre 3x más 5 al cuadrado. Luego tengo que identificar términos semejantes. En este caso, estos dos son términos semejantes, ya que ambos tienen x elevado al cuadrado, de tal modo que estos dos se pueden restar. 2x cuadrada menos 6x cuadrada me da 6x cuadrada más 20x, ya que este no tiene con quién sumarse, al igual que la constante 13. Todo eso dividido entre 3x más 5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de x simplemente es 6x cuadrada más 20x más 3. Todo eso entre 3x más 5 elevado al cuadrado. Vamos a hacer el siguiente reactivo. Nos piden derivar la función x cuadrada menos 4 entre la raíz de x cúbica menos 3. Para ello vamos a seguir utilizando la regla de derivación del cociente de dos funciones, que pues ya lo habíamos visto en los ejercicios anteriores. Es b menos u primita menos u por b primita entre b al cuadrado. Y además estamos utilizando la regla de la potencia, la regla de una constante, y pues la derivada de x con respecto de x es 1. Lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es u y quién es v. En este caso u es la función del numerador y v la función del denominador. Entonces las escribo cada una de ellas. En este caso u es x cuadrada menos 4. Entonces derivo a u. Al derivar u simplemente sería, ocupo esta regla, entonces dice baja el exponente, coloca la variable x y al exponente quítale 1. Entonces me quedaría 2 menos 1, 1. Luego la variable de una constante vale 0, entonces me queda simplemente 2x. Luego voy con el denominador. El denominador lo puedo escribir como x cúbica menos 3 a la 1 medio. Entonces su derivada sería la regla de la cadena, que sería esta: 1 medio de x al cubo menos 3, y le quitamos un entero. 1 medio menos un entero menos 1 medio. Pero tengo que derivar lo que está adentro.
En este caso lo que está dentro es 3x al cuadrado. La derivada del 3 es simplemente la constante, que es 0. Entonces, una vez que tengo u, b y b', lo que sigue es armar esta expresión. Dice coloca, bueno, de hecho también lo podemos ver así. Sería primero el producto de estas dos funciones, que las escribo como u por v, perdón, sería b por b primita, u primita, luego menos la u por b primita, que sería a la menos 1/2 por (3x al cuadrado) sobre 2. Este medio es este que ustedes ven aquí, pero todo eso va dividido entre b al cuadrado, que en este caso sería entonces x cúbica menos 3, 1/2 elevado al cuadrado. Bueno, lo voy a presentar aquí, 1/2 y todo eso elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí tengo una parte entera y aquí tengo una fracción. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que todo esto se pueda reducir? Bueno, pues lo que podemos hacer es multiplicar por 1. ¿Qué significa eso? Multiplicar por 1 significa tomar x cúbica menos 3 a la 1/2 y abajo x cúbica menos 3 también a la 1/2. Entonces estoy multiplicando toda esta expresión por un 1. Todo esto, el cociente de estos dos equivale a un 1. Esa es una forma en la que yo pueda eliminar esta expresión, ya que esta está en el denominador. Pero también hace falta eliminar este 2. Entonces la forma en la que puedo eliminar este 2 es multiplicar por 2 en el numerador, porque al multiplicarlo con este se van a eliminar. Pero si lo hago arriba, también lo tengo que hacer abajo. Entonces otra vez, esto que ustedes ven aquí simplemente es un 1. Entonces multiplico por 1 a toda la expresión y no le pasa nada. Aquí hay que tener mucho cuidado con la operación. Entonces veamos qué resulta. Dos por 2, 4x. X cúbica menos 3 a la 1/2 más 1/2 me da un entero. Entonces se queda así. Luego sigue menos tengo que multiplicar estos términos de tal modo que este 2 con este 2 se va. Entonces en el numerador simplemente me queda 3x cuadrada multiplicado por x cuadrada menos 4. Ya que al multiplicarse estos dos, este está en la menos 1/2 y este está en la 1/2. Son términos semejantes donde en la multiplicación los exponentes se suman. Menos 1/2 más 1/2 me da 0. Algo elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, simplemente me queda esta expresión.
dividida entre 2 por x al cubo menos 3 por x al cubo menos 3, pero elevado a la 1/2. Si reducimos en el numerador, entonces me quedaría como 4x a la cuarta menos 4 por 3, 12x menos 3x a la cuarta, y menos por menos me da más 12x cuadrada. Todo eso entre 2 por x al cubo menos 3. Estos dos son términos comunes nuevamente, entonces en la multiplicación de términos comunes los exponentes se suman. Un entero más un medio serían 3 medios. En el numerador, ¿qué términos puedo reducir? Bueno, pues aquellos términos que son semejantes. Este término es semejante con este, por lo tanto se pueden sumar o restar según sea el caso. En este caso, ya para terminar, lo escribo como 4x menos 3x a la cuarta, me queda x a la cuarta. Luego sería más 2x cuadrada, ya que no tiene con quién sumarse, menos 12x. Todo esto dividido entre 2 por la raíz de x al cubo menos 3 elevado al cubo. Bien, espero se haya entendido. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer la siguiente derivada. Vamos a ocupar la regla del cociente de dos funciones. Así como hicimos en los ejercicios anteriores, vamos a seguir utilizando las mismas reglas de derivación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar la función u y v. El siguiente paso es escribirlas. En este caso, u se puede escribir como x más 3 a la 1/2, y lo que sigue es derivar. Entonces, al derivar me quedaría como x más 3 a la menos 1/2, todo esto sobre 2 por la derivada de lo que está adentro, pero la derivada de lo de adentro simplemente es 1. Luego sigue escribir la función b. La función v es x cuadrada más 1. Luego sigue derivarla. Entonces ocupamos esta regla, bajamos el exponente, escribimos la variable x y al exponente le quitamos 1. Luego derivamos la constante, pero la derivada de una constante vale 0, entonces quedaría de esa forma. El tercer paso es sustituir en la regla de derivación. Escribimos que la derivada de la función y respecto de x es la función v, que de hecho es la multiplicación de estos dos. Entonces sería v, que es x cuadrada más 1 multiplicado por x más 3 a la menos 1/2. Todo esto entre 2. Luego sigue menos. Ahora sería b u por b primita, que sería entonces x más 3 a la 1/2 multiplicado por 2x, y todo esto dividido entre v al cuadrado,
que sería entonces x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Bien, esta expresión realmente está en el denominador, es decir, quedaría como x cuadrada más 1 entre 2 por x más 3 a la 1 medio. ¿Cómo puedo hacer que esta expresión desaparezca para que esto se convierta en un numerador que no esté acompañado por una fracción? Bueno, para ello tengo que multiplicar por la cantidad que sería 1. ¿Por qué? Pues porque si multiplico por x más 3 a la menos 1 medio en el numerador y hago lo mismo al dividir estos dos, simplemente es multiplicar por 1. ¿Pero por qué multiplico por esta expresión y no por otra? Bueno, pues porque al multiplicar por esta expresión, cuando estos dos se multipliquen, entonces se van a eliminar. Para ello, estos deben de ser positivos, porque menos 1 medio más 1 medio me va a dar 0, y algo elevado a los 0 se convierte en 1. Bien, pero ¿cómo me deshago de este 2? Bueno, pues entonces si multiplico por esta expresión por un 2 en el numerador, en automático se eliminan. Entonces multiplico por un 2. Pero si lo hago arriba, también lo hago abajo. Bien, entonces me queda que la derivada de la función y con respecto de x simplemente sería, vamos a poner aquí unos corchetes grandotes para que se entienda que se están multiplicando estos dos. ¿Cómo sería la multiplicación? 2 en el numerador con este 2 en el denominador se eliminan. Luego, esta expresión multiplicada por esta me va a dar x más 3 elevado a la 0. Pero x más 3 elevado a la 0 me da 1. Entonces esta expresión, la única expresión que sobrevive es x cuadrada más 1. Luego este menos es este que voy a escribir aquí. 2 por 2, 4x. La multiplicación de estos x más 3 a la 1 medio más 1 medio me quedaría a la 1. X más 3 elevado a la 1. Ya logré reducir el numerador. Todo esto dividido entre 2 por x más 3 a la 1 medio, y eso mismo multiplicado por x cuadrada más 1 al cuadrado, que es esto que tengo aquí. Ahora tengo que desarrollar el numerador, que ya es una expresión más trivial. Simplemente es x cuadrada más 1 menos 4x cuadrada menos por más menos 12x. El denominador sigue quedando igual. Por lo tanto, la derivada de la función y respecto de x simplemente es el resultado de sumar o restar, según sea el caso, estos dos términos semejantes, que sería menos 3x cuadrada menos 12x más 1. Todo esto dividido entre 2
por la raíz de x más 3 por x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Bien, este es el resultado de derivar la función que nos solicitaron. Gracias. Vamos a resolver la siguiente derivada. Es el cociente de dos funciones. Para ello, recordemos que tenemos dentro de las reglas de derivación, para el cociente de dos funciones, es la función b por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la función de abajo elevada al cuadrado. Otra de las reglas que vamos a utilizar es que la regla de una potencia, simplemente se baja la potencia y a la potencia le restamos 1. ¿Qué otra más? Bueno, pues que la derivada de x con respecto de x vale 1 y que la derivada de una constante con respecto de x vale 0. Para ello, el primer paso entonces es identificar la función u, que es la que está en el numerador, y la función v. Entonces las escribimos. U es 9x menos 20. Entonces derivamos a la función u utilizando esta regla. Simplemente sería 9, porque la derivada de x con respecto de x vale 1, la derivada de una constante vale 0. Luego identificamos la función v. V simplemente es x a la 1 medio. Entonces ahora derivamos a la función v. Entonces tendría que utilizar esta regla. Bajo el medio, luego a la variable le voy a quitar un entero. Un medio menos un entero menos un medio. El tercer paso consiste entonces en construir esta expresión, que simplemente dice b por v. Entonces es multiplicar estos dos. Entonces ponemos aquí la raíz de x, que lo puedo regresar otra vez en términos de su radical, por 9, menos el producto de u por b primita, que ahora es la multiplicación de estas dos funciones. Entonces escribo 9x menos 20 multiplicado por 1 y todo eso dividido entre b al cuadrado, que sería entonces simplemente, bueno, lo voy a escribir, la raíz de x elevado al cuadrado. En el numerador tengo que, en este numerador tengo que eliminar esta expresión. ¿Para qué? Pues para que sea más sencillo simplificar. De hecho, la derivada ya se acabó, ya aplicamos la regla, lo que sigue es simplemente simplificar. Entonces, ¿cómo simplificamos? Para poder hacer estas operaciones de que se puedan de tal manera que se puedan multiplicar, entonces tengo que quitar este término. ¿Cómo lo puedo quitar? Pues multiplico al numerador por 2 raíz de x. Pero si hago eso en el numerador, también lo tengo que hacer en el denominador, de tal manera que no le afecta a la ecuación, ya que lo que estaría haciendo es simplemente multiplicar por 1. El cociente de estos dos me da 1. Entonces multiplico. ¿Y cómo me quedaría? 9 por 2. 9 por 2, 18. Raíz de x por raíz de x me quedaría x a la 1. O sea, x. Luego, esta expresión multiplicada por esta me daría 1. De tal manera que solamente sobrevive el 9x
menos 20. Todo eso entre el producto de estos dos. Esto en realidad es una x. Entonces tendría yo aquí 2 por x a la 1 medio. En el numerador, ¿cómo me quedaría? (18x menos 9x) menos por menos me da más 20. Todo eso entre 2 por x a la 3 medios, porque un medio más un medio, un entero más un medio, 3 medios. Quiere decir que el numerador me quedaría como 9x más 20 sobre 2x al cubo raíz. Entonces lo voy a poner por aquí a ver si puede quedar un poquito mejor. Esa es la derivada de la función que inicialmente nos propusieron. Gracias.